Hola amigos, ¿qué tal? Aquí con ustedes Daniel Rojas Pachas con un nuevo video para este espacio Libros y otras interferencias. En esta oportunidad voy a hablarles con respecto a Agua Corriente de Antonio Ortuño. Esta edición de fines del año pasado es una colección que reúne los principales relatos breves de este autor mexicano Antonio Ortuño. Una selección que el mismo autor ha hecho, ¿cierto?, con los relatos que, como él señala en el prólogo, aún considera representativos de su escritura y que muchos han sido destacados en otras antologías o, digamos, colecciones de cuentos de autores latinoamericanos. Muchos de estos cuentos fueron publicados previamente en libros editados en México, en España e incluso en Perú. Sin embargo, esta es la primera vez que muchos lectores podemos tener acceso, ¿cierto?, a la narrativa breve de Antonio Ortuño de forma reunida. Muchos de estos cuentos también algunos se pueden encontrar, ¿cierto?, en páginas como Letras Libres o incluso en algunas muestras de la misma editorial Tusquets o en otras páginas. Sin embargo, acá, ¿cierto?, tenemos una muestra panorámica de diversos registros del autor, que van desde lo fantástico a lo realista, a lo social, lo paródico, lo político. Esto ya de alguna manera habla, ¿cierto?, de digamos, la amplia gama de elementos que maneja la narrativa de Ortuño. Yo principalmente lo conocí a él como novelista por libros como Recursos Humanos o El Rastro. Sin embargo, ha sido una sorpresa, ¿cierto?, leer, digamos, todo este libro, conocer en extenso, ¿cierto?, su narrativa y encontrar ciertos, digamos, elementos transversales a todos estos cuentos que son muy diversos entre sí, y hay algunos de ellos que sin duda son cuentos magistrales. Principalmente uno de mis favoritos es el que da título, ¿cierto?, a la colección. Otro de ellos es Pseudoefedrina o El Jardín Japonés. También me parecen cuentos increíbles. Bueno, voy a hablar primero a grandes rasgos de algunos elementos que, como señalé, encuentro transversales a todas estas historias, y luego voy a referirme específicamente a algunos de los cuentos que más me gustaron y que creo que puede interesarle a ustedes como lectores, y terminar de convencerlos para acceder al libro o conocer más del autor. Bueno, uno de los elementos que encuentro, ¿cierto?, digamos, general a todos estos relatos es el cinismo. Los personajes son bastante desencantados y hay mucha rabia en ellos. La mayoría de estos cuentos, salvo El Trabajo del Gallo, todos están relatados en primera persona y la mayoría de estos personajes son bastante desencantados. Esto, sin embargo, no hace que el lector los deseche o los encuentre, ¿cierto?, totalmente reprochables. Por el contrario, muchos de ellos resultan entrañables, sino que es más bien su desacato, ese deseo por exponer, digamos, su visión desencantada y muchas veces amarga o incluso dubitativa con respecto al contexto que les rodea, lo que nos permite como lectores autoexaminarnos y también examinar, digamos, distintos elementos de nosotros como sociedad, no solo latinoamericana, porque a través de estos cuentos vemos, por ejemplo, la parodia al simulacro de los artistas posmodernos o vanguardistas, vemos, digamos, revisiones a la historia de la humanidad, a la historia también de los colonizados, de los vencidos. Vemos formas de atacar, ¿cierto?, pirámides, o sea, elementos piramidales de la sociedad, como por ejemplo la familia, ¿cierto?, la relación madre-hijo, padre-hijo, la relación entre parejas, también la infidelidad dentro de los matrimonios, la masculinidad revisada, ¿cierto? También, por un lado, la molicie de estos personajes, muchas veces la incapacidad que tienen para modificar su entorno y el abandonarse. El abandonarse también a la violencia que les rodea o el abandonarse principalmente a la cotidianidad, a la rutina. Quizá por eso el título, ¿cierto?, Agua Corriente. Por ejemplo, quiero mencionar, digamos, 3 diálogos que me parecen geniales como para entender un poco la idea de estos personajes. En el primer relato, ¿cierto?, la señora Rojo, el personaje, nos dice, frente a esta invasión inexplicable, ¿cierto?, de tortugas gigantes que llegan a morir, a agonizar a los patios de esta comunidad, dice: trato de leer el diario, pero estoy harto de las noticias sobre animales que van a morir en sitios en donde ni siquiera se suponía que vivieran.
O sea, hay una desfachatez increíble en el personaje al señalar eso, ya que somos nosotros como especie, ¿cierto? Los humanos los que invadimos las reservas, los espacios naturales, terminamos destruyéndolos, consumiendo, digamos, de alguna manera todos los privilegios que nos da la naturaleza, arrasando con ellos. Y el personaje, de algún modo, ¿cierto? Dice esto de una forma bastante cínica, y me parece muy divertido que lo señalen. Un cuento que tiene elementos que tienen que ver con, obviamente, una mirada, ¿cierto?, ecológica, ¿cierto?, con respecto al abuso que hacemos los humanos con nuestra sociedad y nuestro sistema de las otras especies, pero también un poco el cuento, de algún modo, también te muestra el abandono de esta sociedad frente a sí misma. Luego voy a ahondar un poco más cuando hable de la señora Rojo, de eso. Luego otro, en historia, que es una sátira política con respecto a la historia de los vencidos, a la doble moral que sustentan aquellos que han sido colonizados o que tienen una historia, digamos, de revanchismo inmediata o quizá no tan inmediata con respecto a otros países que los han colonizado, que los han invadido y que de alguna manera han determinado su cultura. Dice: ¿a quién se le ocurre llamar imperio, su imperio, a nuestro pantano? Y luego, en el cuento que da título, ¿cierto?, a la colección Agua Corriente, el personaje dice: y es que iba a la escuela y era demasiado fatigoso embrutecerse con las cenizas de educación pública que recibía. Esa es un poco la mirada también del personaje, ¿cierto? Un poco la mirada ácida y crítica que tiene con respecto a su entorno. Pero también constantemente este personaje, sobre el cual voy a ahondar un poco más, nos está diciendo a nosotros que, a pesar de que leamos sobre la pobreza que él nos va a contar, que seamos testigos, digamos, del dolor que vive dentro de su familia, de la miseria a la cual ha sido sometido por el abandono del padre, por tener un hermano enfermo, ¿cierto?, al cual llama el imbécil, por tener una madre con un trabajo, ¿cierto?, miserable, que se esfuerza, pero sin embargo no consigue sacarlos adelante, y él mismo finalmente abraza, de algún modo, un instinto de supervivencia avasallante, o sea, que no le importa manipular a los demás, engañar a su madre, engañarse a sí mismo, autoconvencerse para conseguir lo que quiere, y que compara, ¿cierto?, el azúcar, la posibilidad de ser quizá niño, despilfarrar, atiborrarse, ¿cierto?, con dulces, como lo haría un adulto con la cocaína, ¿cierto?, como lo haría un adulto con otras drogas, con el cigarro, con el alcohol, de algún modo, digamos, evadirse, ¿cierto?, en el sabor del azúcar, para tratar de algún modo de edulcorar esta realidad horrible que le ha tocado vivir. Pero es un personaje que es sumamente humano y que nos permite ver de algún modo la violencia que rodea la cotidianidad. Y ahora que estoy viviendo en México, muchos de estos textos me hacen eco, porque a la vez, como escritor y como editor, he tenido la posibilidad de estar en muchos países latinoamericanos. Siento que, digamos, esta violencia cotidiana que vemos en Latinoamérica, que vivimos, está muy bien retratada en los textos de Ortuño y en estos personajes que tienen esta desfachatez y este cinismo para decir las cosas como realmente las piensan. Bueno, voy a tratar de hacer una asociación que el mismo autor hace en el prólogo, porque digo, estos textos son muy diversos, estos textos tienen elementos, incluso en algunos puntos, que son irreconciliables entre uno y otro, porque algunos textos abordan, como dije, lo fantástico, y otros más bien abordan, ¿cierto?, una crítica social, como por ejemplo el horóscopo dice, que habla de los femicidios, de la violencia con respecto a la mujer en zonas como Juárez o en otras zonas fronterizas de México o incluso Latinoamérica. Y tenemos otros textos que, como señalé, más bien toman el elemento fantástico, otros toman el elemento histórico y otros el entorno familiar. Pero voy a tratar de agruparlos y referirme, digamos, a ellos de forma pormenorizada, por lo menos a los que más me gustan. La señora Rojo es un relato fantástico que nos cuenta, sin mayor explicación, la invasión de unas tortugas gigantes del tamaño de una mesa que llegan a una comunidad, ¿cierto?, en una oleada de calor, y que de algún modo se vuelven un obstáculo para la vida cotidiana de estas personas. Una vida a la cual el personaje también parece estar totalmente entregado y sometido. Me recuerda mucho a un relato de Julio Ramón Rivero llamado La Molicie, que forma parte de los relatos de este autor y su antología La Palabra del Mudo, en la cual unos personajes se abandonan ante el calor, encerrados en una habitación, y tratan unos últimos
habitantes de un departamento no hacer una tregua con el calor y resistir con todos sus medios, ¿cierto?, a la invasión de este calor que los obliga a, ¿cierto?, a entregarse, a dormir, a no hacer nada, ¿cierto?, a la molicie. Bueno, acá pasa algo similar. Literalmente los personajes de esta comunidad son invadidos por estas tortugas, pero metafóricamente este obstáculo gigante que no pueden evadir, que está ahí constantemente agonizando, vomitando sangre, ¿cierto?, destruyendo no solamente el entorno con el mal olor, con la incomodidad que es tener un animal muriendo en la puerta de tu casa, sino también con la incomodidad que significa para que tus hijas jueguen tranquilas, para que tú puedas tener una relación íntima con tu mujer. Todas esas cosas, finalmente es divertido ver cómo el personaje se abandona y no hace nada. O sea, no hace nada por deshacerse del animal, por eliminarlo, por llamar a alguien que se haga cargo. Es finalmente el vecino el que se hace cargo. Y así como aparecen estas tortugas misteriosas, aparecen unos biólogos que solucionan el problema, pero el problema vuelve constantemente. Entonces, es finalmente, creo, la metáfora final del texto, el abandono que los sujetos tenemos con respecto a los problemas y los obstáculos que se nos presentan en la vida diaria, y finalmente aprendemos a convivir con ellos de manera estoica. Es un cuento muy bien logrado, muy breve. Otro cuento muy bien logrado que emparento con este por lo fantástico, pero que también luego voy a emparentar con otro por el tema de las infidelidades y la traición marital, es el Grimorio de los Vencidos. El Grimorio de los Vencidos es otro cuento que tiene elementos fantásticos, ya que mezcla elementos de la brujería. Cuando un personaje, ¿cierto?, es engañado por su mujer, la cual se acuesta un poco con la ayuda velada de unos amigos de la familia a tener una relación con un mago, el mago que hace nevar. Un mago bastante patético en realidad, un personaje bastante grotesco de algún modo, que seduce a la mujer del protagonista, y este busca la solución y la venganza, ¿cierto?, en un libro llamado El Grimorio de los Vencidos, que le permite consumar una especie de venganza a través de un brebaje que va a dejar impotente al mago. Para no desarrollar toda la historia, solo voy a señalar que es interesante cómo, de algún modo, muestra Antonio Ortuño, ¿cierto?, lo antinatural de esta relación, una relación fracasada, una relación que está en quiebre, pero que sin este factor del mago, ¿cierto?, que hace nevar, no puede entrar en un cauce normal o recuperarse. O sea, finalmente es la irrupción de este mago un pretexto para que de algún modo esta pareja se reconcilie y olvidando casi la infidelidad, olvidando probablemente la afrenta que sufre la dignidad del hombre y los recursos que utiliza, ¿cierto?, mágicos y fantásticos para recuperar a su mujer. Es curioso cómo más bien el matrimonio, ¿cierto?, está completamente destruido, pero se recupera, ¿cierto?, cuando de alguna manera interfiere este personaje y también de algún modo la venganza y la violencia ingresan para, digamos, silenciar y destruir al mago, y que finalmente esto logre, ¿cierto?, la preciada, digamos, el preciado regreso a la cotidianidad. Algo similar pasa en Pseudoefedrina. También es un matrimonio de alguna manera quebrado. Es una pareja que ve a sus hijas enfermarse con una fiebre y una gripe, ¿cierto?, bastante fuerte. Ellos mismos caen, ¿cierto?, presa de esta fiebre, y esto provoca, ¿cierto?, que dos homeópatas, una mujer y un hombre, ingresen al seno de la familia y de algún modo pongan, ¿cierto?, en tensión la relación con una latente infidelidad. Finalmente la pareja se recupera y es finalmente curioso y paradójico que la pareja tenga que escapar, ¿cierto?, de estos dos homeópatas que son una tentación a la infidelidad, ellos mismos como infieles, ellos de alguna manera como fugitivos, ¿cierto?, de esta otra pareja que los está tentando para poder recuperar la normalidad. O sea, finalmente siempre está este elemento, ¿cierto?, del matrimonio quebrado, del matrimonio, ¿cierto?, al borde del abismo, y que de algún modo es un elemento externo el que determina, ¿cierto?, su recuperación o, digamos, un nuevo amanecer en estas relaciones fragmentadas. Creo que esas historias son las que van de alguna manera emparentándose temáticamente
y con algunos elementos en común que maneja muy bien Ortuño: el ritmo, digamos, también una prosa bastante limpia, una prosa que no es desbordante, que no es una prosa, digamos, delirante, sino que más bien es una prosa bastante contenida muchas veces, que tampoco tiene drama en humillar o lograr que sus personajes también se muestren muy auténticos, que sus personajes de alguna manera abracen el patetismo y que nosotros como lectores podamos palpar eso. Me parece que está muy bien logrado esos elementos en estos relatos. Otro relato que tiene esto muy bien logrado es Masculinidad, un relato que desnuda de algún modo esta estúpida moral y valores estoicos del hombre por defender, digamos, su hombría a toda costa. Es un personaje con un trabajo de periodista deportivo, que abusa de sus subordinados, que de algún modo constantemente nos da cuenta de que es desprolijo en su trabajo, pero sin embargo es un proveedor y eso de alguna manera lo justifica. Y constantemente está tratando de imponer su hombría frente a los otros, frente a sus trabajadores, incluso con el taxista, al ser una persona poco amable, poco afable, burlesca e incluso indiferente ante los consejos que de alguna manera tratan de preservar su seguridad. Casi como un padre, el taxista procura en un punto advertirle de que una decisión que va a tomar le va a traer consecuencias negativas, o sea, el ir a sacar dinero en una zona en la cual lo más probable es que lo asalten. Este tipo procede ignorando completamente a los demás, siempre con, digamos, su ética machista por delante, y finalmente termina siendo brutalmente golpeado, pero hasta el final se mantiene estoico como un emperador. Entonces ese elemento puesto ahí de forma paródica es muy interesante. Esto también lo vemos en Ars Cadáver, que es otro de los relatos en el cual principalmente se burla el simulacro de los artistas postmodernos, el artista contemporáneo que se cree vanguardista, rupturista, que puede crear una obra con cualquier elemento, pero que finalmente es un patético que depende de una herencia familiar, que depende también de la adulación, que finalmente es el ego lo que está por delante. Entonces hay una especie de elemento ahí crítico, ¿cierto?, al gremio del artista definido como tal, y también cómo ante la violencia finalmente estos personajes se desnudan ante un arma en su cabeza, finalmente demuestran lo tristes que pueden ser, y cómo finalmente toda esta irreverencia, toda esta locuacidad, toda esta especie de imaginario colinda con el horror y no puede lidiar con él finalmente. Caminos subterráneos que unen, cierto, al arte con la brutalidad, algo que también ya se ha visto en otros autores latinoamericanos de una generación previa, como Bolaño, como Aira, como Fresán y Rey Rosa. Ortuño en este cuento breve de alguna manera lo que hace, cierto, es reactualizar esos contenidos, y lo hace de una manera bastante divertida y paródica con respecto a lo que es el artista actual, el artista incluso que podríamos ver más preocupado de promocionarse que de crear una obra. Bueno, eso en Ars Cadáver. Este elemento paródico también de algún modo está presente en otros textos, como por ejemplo Historia y Héroe, que son más bien relatos que tienen un elemento político e histórico y que muestran historias de guerra o historias de colonización. Héroe es una especie de retrato breve de un héroe, digamos, antojadizo o un héroe azaroso que se produce en un contexto bélico y que finalmente queda tallado en las páginas de la historia, pero nosotros vemos, digamos, el anverso, toda la gesta de este héroe, digamos, casi para la postal. Y luego tenemos más bien en Historia un relato en el cual se van cruzando con una narrativa muy interesante compuesta de capítulos numerados que pueden ser fácilmente intercambiables, porque algunos son epigramáticos, otros son muy breves, son pequeñas cápsulas que podrían ser intercambiables. Vemos cómo se cruza la intrahistoria, digamos la historia personal del protagonista, con la historia de, digamos, un país tercermundista, colonizado, y que constantemente a los ojos de este personaje que está todo el tiempo recordándonos que es un sujeto letrado, a diferencia de quienes lo rodean, es un personaje que trabaja en el mercado
como vendedor en una tienda de novedades, y constantemente nos está recordando que él estudió historia aunque hace un par de años y que por lo tanto no es un ignorante como el resto de gente que lo rodea. Constantemente también nos está diciendo que le dicen el güero porque es un poco más blanco que sus compañeros, que se acostó con la hija del cremero, que era una chica gordita, bajita. O sea, siempre hay elementos de discriminación o de alguna manera de distanciamiento de este personaje frente a sus pares, pero a la vez también hay una mirada crítica que de algún modo se tensiona con su propia mirada de su propia historia, de su vida personal, con la historia de su país, en la cual abraza a estos invasores, que finalmente quiere ser colonizada, y muchas veces, como ocurre en ciertos países, con la mirada, ¿cierto?, del sujeto promedio, de querer ser colonizado por un sujeto blanco, que mejore su cultura, que mejore la raza, con comentarios sumamente detestables como esos, que están presentes en esta historia, ¿cierto?, que muestran lo burdo de la política, de cómo los políticos ceden. Pero también hay un elemento que me parece interesante ahí, que tiene que ver con la sodomía por la hija del cremero, que digamos tuvo esta relación juvenil con el protagonista, y que revela que hay, digamos, toda una historia de encierro, ¿cierto?, de una homosexualidad del padre de esta chica, con revistas pornográficas homosexuales que tenía, con un dildo, con fotos reveladoras, con una especie de sodomización de este personaje, el padre de su novia, pero que también tiene que ver con esta cultura que abraza de algún modo ser, digamos, sodomizada, avasallada, y todo bajo esta también siempre cultura fálica, ¿cierto?, y mirada de poder, ¿cierto?, de imposición, de un discurso, pero también de una moral. Creo que eso también está muy bien logrado en ese relato, que es un poco paródico, ¿cierto?, de la historia de las conquistas, vista a la luz de un tipo que también tiene una doble moral. En definitiva, los relatos, como digo, son relatos bastante logrados, relatos bastante breves. Este libro bueno, yo lo leí, lo compré y lo leí casi en un vuelo de un par de horas, y lo he vuelto a releer un par de veces, principalmente algunos relatos que me parecen geniales, como Agua Corriente, como El Jardín Japonés también, porque están muy bien logrados, tienen muy buen ritmo, como ya señalé, y una prosa bastante delicada, pero bastante cuidada. Bueno, para terminar, Jardín Japonés también es una historia que tiene algunos elementos de novela negra, elementos noir, en la cual vemos también una especie de socavamiento al elemento familiar, al mundo, ¿cierto?, familiar, de un personaje que decide buscar a una chica. Es como una historia de amor, ¿cierto?, en la cual, pero trastocada, ya que el padre consideraba que su hijo era enfermo, no sabía relacionarse con otros, y contrata a una pequeña joven, a una joven que se acuesta con él, una especie de joven prostituta, que cumple esos servicios de acostarse con él, pero luego él se entera de que esta chica cumplía esos servicios con otros vecinos adinerados, a los cuales nos ayudó a solucionar problemas, como por ejemplo el mojar la cama, y finalmente él decide, ¿cierto?, porque nunca se puede separar de este recuerdo de niñez, de este recuerdo de, digamos, prepuber, de este primer amor, y quiere recuperarlo, y lo hace a través de un detective. Y finalmente monta toda una especie de simulacro, cuando ya a través de un segundo detective logra encontrar los rastros de esta mujer, de crear una especie de jardín japonés para atraer su atención, ya que esta chica ahora trabaja como productora en una revista, y poder simplemente cumplir un deseo de infancia de entregarle a esta chica, digamos, un elemento que los vincula, una especie de lapicero, un elemento que de algún modo también refleja un poco la inocencia de esta relación, que podía estar trastocada por la influencia del padre, por la mirada de los demás también con respecto al hecho de que esta era una joven a la cual incluso sus padres, con el beneplácito de ellos, era entregada para prestar estos servicios de ayuda a jóvenes adinerados que tenían algunas taras, ¿cierto?, emocionales, y que esta joven, con estos cuidados, con esta compañía, digamos, de alguna manera lo solucionaba. Bueno, finalmente detrás de todo esto hay una especie de necesidad, ¿cierto?, de encontrar al otro, de reencontrar este primer amor y este sentimiento de pureza que frente a todo este mundo de detectives, de padres con fijaciones extrañas, de padres que utilizan a sus hijos, finalmente se rescata todo eso. Y creo que también ese elemento está presente en los distintos relatos.
O sea, uno termina viendo lo entrañable en estos mundos sórdidos, violentos, como por ejemplo el horóscopo dice, en esta relación padre-hija, de un padre violento, que es muy poco lo que se nos dice de él, pero que finalmente su violencia termina siendo una salvaguarda o una especie de casi guarura para la hija, que finalmente es perseguida y violentada por la misma policía. O sea, el padre visto como un criminal, como un tipo alcohólico, finalmente es un tipo de violencia, un tipo de ángel guardián inesperado ante una violencia mayor, que es la violencia de la autoridad abusiva, de la autoridad corrupta, y la autoridad que finalmente es la que convierte en víctimas a los ciudadanos. Lo mismo ocurre en Agua Corriente, donde el personaje finalmente termina siendo un joven que tiene que sacar a flote todo su instinto de supervivencia, de manipulación, de cinismo, para engañar a la madre y aprovecharse del dinero del padre para de algún modo poder de algún modo construirse un futuro y recuperar un poco de la dignidad que le ha sido vetada. Bueno, eso en general es grandes rasgos lo que te presenta este texto, Agua Corriente, un libro genial que acaba de salir reeditado, o sea, que acaba de salir editado y que, como dije, compendia, por eso dije la palabra reeditado, compendia una gran cantidad de relatos que se encontraban dispersos del autor, y que para ustedes como lectores creo que es una buena herramienta para poder acceder a la narrativa de este autor y empezar a conocer a Antonio Ortuño si es que no lo conocen, y para los que lo leen o lo conocen, bueno, sea un recordatorio para retomar su obra. Bueno, espero volver dentro de unos días más con un nuevo video que estoy preparando sobre el cine de Denis Villeneuve, y también el cómic de Mark Millar, Superman Red Son. Así que nos vemos en un próximo Libros y otras interferencias. Hasta luego.